Asambleísta Edwin Vaca. Gracias, presidente. Saludo a las y los colegas asambleístas. Realmente este debate es trascendente, yo diría que más para la asamblea en sí como función del Estado, para el fortalecimiento de la democracia, porque en la independencia de poderes, en la independencia de funciones justamente reside la posibilidad que los ciudadanos tenemos de ser respetados en nuestros derechos y garantías. Por eso empezaré abonando en varios argumentos que permiten justificar esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, partiendo de un hecho personal vivido en estos días y que algún asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra también parece que ha sido objeto de algún tipo de discriminación. Porque no puede ser posible que esta asamblea siga privilegiando el debate de los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, que hay que hacerlo, de acuerdo. Pero la pregunta aquí es, ¿y qué pasa con la iniciativa legislativa de las y los propios asambleístas que conformamos este Parlamento? Con fecha 16 de noviembre del año 2010, quien hace uso de la palabra facultado por la Constitución y la ley, presenté un proyecto de ley reformatoria al Código Penal. Va a cumplirse un año y ese proyecto no ha sido calificado por el CAL. He hablado con cada uno de sus integrantes y dicen que la falla está en la unidad de técnica legislativa. Personalmente me he trasladado en varias ocasiones a esa dependencia de la Asamblea Nacional sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria. En definitiva, hemos estado violentando una norma. Y sucede que mi proyecto de ley no es el único. Hay una cantidad enorme de proyectos de ley, de iniciativa de las y los asambleístas, reitero, de este Parlamento, que no han sido tomados en cuenta. Por eso necesitamos reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ahí un llamado de atención a quienes me he referido. Es hora de que recuperemos la esencia del poder legislativo, la legislación y la fiscalización. No puede ser que en el ámbito legislativo cada vez estemos resignando la posibilidad de tener decisión en las leyes, porque a través del veto del Ejecutivo se desnaturaliza lo que aquí se aprueba, porque a través de los reglamentos que emite el Ejecutivo y a través de los decretos también de la Presidencia de la República, como sucedió hace pocos días, mediante un decreto ejecutivo, prácticamente se ha vulnerado un principio constitucional, un principio legal, un principio de garantía de estabilidad, y hemos llegado a un momento en que podemos observar cientos y miles de personas despedidos injustamente de sus trabajos, porque hoy nos enteramos justamente que aquellos malos servidores públicos que incluso ya tienen sumarios administrativos por actos reñidos con la ley, ellos no han sido tocados, siguen campantes de sus puestos de trabajo. Pero aquel médico genetista, aquellos buenos servidores públicos sí han sido desenrolados. Por eso necesitamos reformar esta ley orgánica de la función legislativa. Porque los ministros, con los proyectos de resolución, con los proyectos que aquí cada sesión lo hacemos, simplemente lo que hacen es botarlos al tacho de la basura, y la Asamblea como entidad, como institución, está perdiendo esa capacidad de decisión. Por eso es necesario reformar esta ley orgánica. Y cómo no hablar del otro ámbito, de la fiscalización. A mí no me eligieron los carchenses para que 10 o 11
asambleístas de una comisión me den decidiendo qué ministro debe o no ser interpelado. Yo creo que la responsabilidad es de todos y cada uno de los 124 asambleístas que conformamos este poder del Estado. ¿Acaso no le hace bien al gobierno irse depurando de sus malos funcionarios? Porque no me vengan con el cuento que los que están en una visión, que los que están en una corriente, ya todos son angelitos, a todos hay que ponerles unas alitas, una aureola. No, señores. Yo creo que la fiscalización seria, la fiscalización con responsabilidad, que la pensamos y la venimos ejerciendo varios legisladores, tenemos que fortalecerla. No hay que tenerle miedo a lo que suceda aquí en el Pleno. Serán los argumentos de cargo, de descargo, los que definan la situación de un funcionario público de alto nivel. De igual manera, ¿por qué no reformar la ley orgánica de la función legislativa si hace 2 años está en el limbo la ley de cultura, la ley orgánica de cultura, por falta de norma de consulta prelegislativa? Tenemos que ya de una vez por todas darle al país, señor presidente, una normativa en el ámbito cultural. No pueden seguir quedando las cosas en el limbo. Ya se nos acaba el periodo legislativo para el que hemos sido electos y todavía hay proyectos y hay leyes que duermen el sueño de los justos. Por eso es necesario reformar la ley orgánica de la función legislativa. Y también, y con esto concluyo, presidente, tenemos que aprender a ser solidarios con la gente que trabaja con nosotros. Aquí no es el tema de la cantidad, es el tema de la calidad. Hay personal de la Asamblea que necesita estabilidad. Me refiero a quienes son de carrera y que son las personas que nos atienden y tienen su función para que esta entidad pueda salir adelante. Pero si no somos solidarios con los funcionarios despedidos, tampoco podemos ser solidarios con la gente que trabaja aquí. Qué pena, porque a ellos a través de esta reforma también les damos la posibilidad de garantizar su derecho a su trabajo. Y eso, la solidaridad debe empezar en casa. A eso debe apuntar también esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Porque definitivamente, y para concluir, señor presidente y colegas asambleístas, esta asamblea debe empezar a recuperar. No se trata de este momento coyuntural, de quién está de presidente, de quienes estamos ahorita ejerciendo la función. Se trata de fortalecerle al Parlamento, a la función legislativa, porque, reitero, hemos retrocedido en los 2 ámbitos y por lo menos a través de esta reforma, desde nuestra perspectiva personal, encontramos que en algo recuperamos la esencia de todo Parlamento. De ahí que, señor presidente, yo reitero en la necesidad y apoyo con las observaciones que tienen que hacerse para que se aprueben estas reformas de la ley orgánica de la función legislativa y que de una vez por todas este poder del Estado mantenga su independencia y sobre todo legislemos y fiscalicemos en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de intereses particulares. Muchas gracias, señor presidente.